expresaré que te quiero y que bien de adentro todo lo que siento. Atención, mucha atención. Se viene el segundo aniversario del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, Rompiendo el cerco mediático y fuente de solidaridad con el pueblo salvadoreño. 10 de diciembre, de 2 a 4 p.m., hora de El Salvador. Dedicamos este segundo aniversario al comandante Dimas Rodríguez, caído en combate el 12 de diciembre de 1989, en el marco de la ofensiva Hasta el Tope y Punto, también conocida como ofensiva Fuera los fascistas, Fede Elizabeth vive. Y con él rendiremos homenaje también a todas y todos los veteranos del FMLN y a todas y todos los lisiados de guerra del FMLN, conquistadores de la paz y la democracia en El Salvador, selladas con la sangre de todas y todos los héroes y mártires de la revolución salvadoreña. ¡Te esperamos! ¡Hasta la victoria final! Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quiera que se encuentre sintonizando una nueva transmisión del Frente Intercontinental del FMLN en el programa Pensamiento Crítico Emancipatorio que se está desarrollando todos los sábados a las 10 de la mañana, hora de El Salvador. Mi nombre es Carlos Cardona, del colectivo digital de Europa. Vivo en Milán, Italia. Me acompaña Luis Alberto García, presidente de la Asociación Apostólica por El Salvador, ASAVIPAS. Presidente, así que de este gran esfuerzo, ASAVIPAS, o sea, Asociación Apostólica por la Vida y por la Paz, nos ha venido acompañando en el desarrollo de este programa que lo hemos dedicado sobre todo a conversar sobre un tema muy valioso que es la gestación de la teología de la liberación. Así que le vamos a pedir a Luis que se presente, que envíe un saludo de unidad, de solidaridad a todo el pueblo salvadoreño que nos encontramos en el exterior y a toda la militancia del FMLN en particular. Así que adelante, Luis Alberto. Bueno, muchas gracias, Carlitos. Bueno, un saludo, ¿verdad? Mi nombre es Luis Alberto García, ¿verdad? Como ya dijo Carlos, presidente de la Asociación Apostólica por la Vida y la Paz, ¿verdad? Un esfuerzo, ¿verdad? Que estamos un poco para acompañar, ¿verdad? A las comunidades de una visión de fe y por supuesto también de acompañamiento a este pueblo salvadoreño que mantiene su lucha, ¿verdad? De liberación, desde los principios tanto revolucionarios como también desde esa visión cristiana que ha sido también en El Salvador una visión también emancipatoria, ¿verdad? De nuestros pueblos de América Latina y por supuesto de El Salvador. No es de extrañar precisamente
¿verdad? El gran sacrificio y esfuerzo, ¿verdad? La entrega martirial de tantos sacerdotes, laicos, pastores de la Iglesia Evangélica y otros sectores desde la visión cristiana que han dado su vida, ¿verdad? Para la liberación de este pueblo y que aún ese testimonio se mantiene y sigue. Por eso entonces la asociación pretende, ¿verdad?, darle acompañamiento a este esfuerzo y desde ahí pues también estamos acompañando a este programa desde esa visión. Yo no quisiera aprovechar el espacio también para enviar un saludo, ¿verdad?, fraterno y revolucionario a todos los que están ahorita haciendo posible el programa del Frente Intercontinental del FMLN, pues ya que este día está celebrando su segundo aniversario y quiero hacer extensiva precisamente mis saludos, mis abrazos, ¿verdad?, revolucionarios, para que animarlos y que sigan en esta batalla para romper el cerco mediático que se tiene en el mundo. Gracias, Luis. Y sí, realmente hemos llegado a nuestro segundo aniversario. Iniciamos este gran esfuerzo un día 12 de diciembre de 2022. Y a la fecha, pues hemos arribado con un gran esfuerzo, con gran disciplina a nuestro segundo aniversario. Y este día 10 de diciembre lo vamos a celebrar. Lo vamos a celebrar porque el lunes es el 12, propiamente el día en que nacimos a la vida pública a través de la plataforma virtual que hemos dado en llamarle Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo ese cerco mediático y puente de solidaridad con el pueblo salvadoreño. Así que agradecemos a todas las personas que enviaron su saludo, que ya han llegado, entre la semana llegaron y estuvieron viralizando en todas nuestras plataformas, en todas las redes sociales, porque hemos querido darle un ambiente de fiesta popular, de fiesta emancipatoria, ¿ya? Y estos 2 años van a venir más años y vamos a seguir en la lucha, porque como decía nuestro líder histórico, y la lucha continúa. También el día de ayer, 9 de diciembre, fue el Día Internacional contra la Corrupción. Se celebró a nivel internacional y uno de los grandes problemas que hay en el tema de la corrupción a nivel de impuestos es la evasión y la elusión. Y hoy, este día, 10 de diciembre de 2022, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Así que 2 celebraciones muy importantes para los intereses del Frente Intercontinental del FMLN y sobre todo para analizar desde la perspectiva de ese pensamiento crítico emancipatorio. Agradecer también a todos los que se han conectado a esta hora del día, que continúen haciéndolo programa tras programa, porque tenemos una programación variada toda la semana. Hoy estamos de fiesta y hoy a las 2 p.m. hora El Salvador vamos a transmitir la gran fiesta popular, este gran aniversario que va a estar transmitido en los 5 continentes del mundo. Así que espero que Luisito, aparte que ya nos envió sus saludos, nos acompañe ahí en la plataforma del Frente Intercontinental. Otro gran anuncio, y que es para los intereses de nuestro glorioso FMLN, el día de mañana, 11
domingo 11 de diciembre, vamos a llevar a cabo nuestra 42 Convención Nacional Ordinaria. Y de seguro vamos a seguir en la ruta del fortalecimiento, en la ruta de la recuperación. Poco a poco se va lejos, dice un axioma, y sabemos que nos vamos a recuperar y vamos a regresar, porque el pueblo salvadoreño así lo está solicitando en vista del tipo de gobierno que tenemos. También queremos condenar enérgicamente el golpe de Estado que se ha suscitado allá en Perú, donde los golpistas de la ultraderecha, de la oligarquía y varios instrumentos ideológicos le han dado el golpe de Estado al profesor Pedro Castillo, que ha sido democráticamente electo por el pueblo peruviano. Así que desde ya condenamos enérgicamente ese golpe de Estado. Y ya para entrar en materia, Luis, y siguiendo la ruta que nos hemos trazado de explorar el tema de la gestación de la teología de la liberación, o sea, el nacimiento, pues, cómo nació esta teología de la liberación, es lo que hemos estado viniendo analizando programa tras programa. Claro, con el acompañamiento de Luis Alberto García, que nos está dando una gran contribución y su sentir y pensar sobre todo esto. Luis, vayámonos allá al año de 1978, 78, 79. Un momento en que la mayoría de la población latinoamericana vivía bajo cruentas dictaduras militares. Y precisamente en ese año del 1978, en octubre de 1978, es que se había programado la celebración de la tercera conferencia, después de la que se realizó en Medellín, que fue la segunda. Hoy correspondería a Puebla, allá en México. Estamos hablando en el año de 1978. Como ya dije, un momento en que América Latina estaba gobernada por la bota de las dictaduras militares. La pregunta que nos viene al tintero, y de tu análisis e interpretación, nos formulamos la siguiente pregunta. ¿Qué posiciones asumiría, Luis, la tercera conferencia de Puebla, en México, tras la de Medellín, sobre la teología de liberación, partiendo del escenario que en aquel tiempo sufría América Latina? ¿Qué posiciones asumiría esta tercera conferencia? Que creo que ahí fue el toque que le dio vida ahí, porque de ahí, del 78 a la fecha, han surgido tantas iniciativas de vida sobre esta corriente teológica, y sobre todo que en octubre de 1978 no se llevó a cabo la tercera conferencia porque murió el Papa que iba a inaugurar esta conferencia. Así que se llevó a cabo hasta en enero de 1979. Ya en ese entonces había un nuevo Papa. Me estoy refiriendo a Juan Pablo II, que la presidió y que fue duró, digamos, como un mes, del 27 de enero al 12 de febrero de 1979. Entonces, Luis, ¿qué nos puedes decir sobre esas posiciones que asumiría esa tercera conferencia episcopal? Y sobre todo que para mí ahí se germinó
más en concreto por todo lo que venía sucediendo. Adelante, Luis. Micrófono, Luis, micrófono. Gracias. Bueno, esta pregunta nos ayuda sobre todo a orientar aquellos elementos, digamos, que son importantes y que son de vital también conocimiento para nosotros hoy en día, y poder también entonces replicar y reproducir el pensamiento de la teología de la liberación y sobre todo de algunos documentos que son importantísimos a la hora de, ¿cómo se llama?, de fundamentar nuestras posiciones, sobre todo desde el ámbito eclesial o desde el ámbito pastoral, o sea, desde nuestra visión cristiana. A la pregunta que hace sobre el aporte de Puebla, decirte que en Puebla es precisamente en Puebla es donde se incluye ya oficialmente dentro de la iglesia el término de la opción preferencial por los pobres. Esto, o sea, ya se venía en documentos de diferentes teólogos, ¿verdad? Como Gustavo Gutiérrez, John Sobrino, y otros teólogos de América Latina, ya se venía trabajando el tema, pero es precisamente en el documento de Puebla donde se acuña el término de opción preferencial por los pobres, ¿verdad? En donde entonces la imagen del pobre no solo se ve como la revelación encarnada de Dios mismo, sino que también el camino de la liberación del pobre se convierte también en la visión de construcción de ese reino de Dios construida desde los pobres, o sea, desde la clase trabajadora, desde los oprimidos, ¿verdad? Desde los marginados. Ese dato de cómo se acuña este término en Puebla es importantísimo. Otra cosa que me parece a mí importante es que en este documento de Puebla, fíjate que aquí, en este documento, usa la palabra pueblo 368 veces, esa palabra. O sea, dándole a la palabra pueblo, ¿verdad? Una connotación importante, ¿verdad? Para la reflexión teológica y sobre todo para la acción pastoral, ¿verdad? Y acompañamiento precisamente del pueblo. Entonces, donde el pueblo se convierte precisamente en aquel pueblo, o sea, estamos hablando de gente convencida, ¿verdad? De que está dispuesta a luchar por la construcción del reino de Dios, es que entonces este pueblo se convierte en el pueblo de Dios. Este otro dato también es importante en Puebla, y es otro aporte, ¿verdad? La palabra liberación está también aquí, en este documento 76 veces, la palabra liberación. A diferencia de otros documentos y de otros tratados, ¿verdad? Católicos o, ¿verdad? Eclesiales, en esta la palabra liberación tiene una connotación también muy importante a tomar en cuenta. ¿Fíjate? Evangelización, liberación y promoción humana son también términos que ocupa este documento, que vincula precisamente a la lucha, ¿cómo se llama?, de liberación de los pueblos, y el aporte de los cristianos va precisamente en esta parte, digamos, que la evangelización ya no se puede desencarnar, ya no se puede separar, ¿verdad?, de esa visión de los cristianos que hacen una opción preferencial por los pobres. Ya no se puede, el actuar de los cristianos, o sea, su papel, digamos, ya no se puede vincular, digamos, de una práctica de liberación, de una evangelización consciente, de que promueve a la vida humana
y ¿cómo se llama? Y que acompaña los procesos de liberación de los pueblos de América Latina. Entonces, aquí digamos, como a tu pregunta sobre los aportes, ¿verdad? Que haya dado este documento de Puebla, también podemos anotar 3 elementos más, ¿verdad? Uno es que en Puebla ya un poco se ve el tema de el análisis de la realidad nacional como parte, digamos, de la visión de cómo los cristianos, ¿verdad? Debemos también de partir, no debemos de partir desde un análisis de la realidad. O sea que aquí en este sentido, es un aporte importante porque cuando el ir, por ejemplo, a la iglesia, que es algo importante, ¿verdad? El hecho de tener una vida de congregación en la comunidad, en la parroquia, que también es importante, pero que también ver la realidad no aislada, digamos, del mundo de la iglesia, sino que vinculada a la realidad existente de tu país, de tu continente, del mundo, se convierte en un elemento también muy importante. Y por lo tanto le da aquí una visión de praxis pastoral. O sea, que aquel cristiano que ve la realidad tampoco puede estar alejado, ¿verdad?, de esa realidad, y por lo tanto también debe comprometerse con esa realidad. Este es un aporte que también lo da Puebla. También aquí hace también Puebla ¿cómo se llama? Un llamado también a la misión que como iglesia tenemos. Y es precisamente de la visión de una iglesia liberadora. ¿Verdad? Y una configuración de la iglesia metida en la sociedad. O sea, no separada o aislada de la sociedad, sino que tanto los cristianos de manera individual, pero la iglesia en sí, comprometida, digamos, también con las transformaciones de la sociedad salvadoreña. Estos son, digamos, como los que te he planteado aquí, son como los elementos más importantes a rescatar del documento de Puebla. Y por supuesto que en 1978 se convirtió, ¿verdad? Como un mensaje para todas las comunidades, parroquias y para los cristianos en sí, ¿verdad? En un aporte importantísimo que vino a contribuir precisamente a la lucha y liberación de los pueblos. Por supuesto, aquí en El Salvador, este mensaje fue muy acogido, ¿verdad? Por todos los miembros de las comunidades eclesiales de base, fue acogido también por muchos sacerdotes, religiosas, agentes de pastoral, ¿verdad? Que se involucraron en el proceso de liberación, en el proceso revolucionario del país. Este mensaje llevó precisamente a que muchos cristianas entregaran y dieran su vida también en las distintas organizaciones populares, ¿verdad? Y eso nos ha dado muchos mártires, nos dio ejemplos, testimonios de aquella entrega a partir de estos elementos. Ok, gracias Luis. Estamos conversando con Luis Alberto García, presidente de Asabipaz. En la segunda parte que se refiere a esa gestación de la teología de liberación y sobre todo, pues, estamos un poco conversando sobre las posiciones que asumiría esa tercera conferencia episcopal
allá que se celebró en Puebla, en México. Estamos hablando de allá por el año de 1979. Cuando hablamos, Luis, cuando hablamos de teología y la liberación, muchos lo resumen en el principio que tú ya explicabas, el principio de la opción preferencial por los pobres, que es lo fundamental en la corriente teológica. Ahí resumen la parte, se podría decir, de lo que representa esta corriente teológica de la teología y la liberación. Sin embargo, hoy en día, en pleno siglo XXI, lo decíamos en el programa anterior, se está hablando de la opción preferencial por los pobres a la obligación y compromiso por los pobres. Pareciera que le han agregado o han modernizado este principio fundamental de esta corriente teológica. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Luis? Bueno, realmente, ¿O será lo mismo? digamos aquí como estamos, o sea, ¿O será lo mismo. Porque O sea, dicen, no, la opción preferencial de los pobres a la obligación y compromiso por los pobres. Así he escuchado yo lo que en varios pasa es que, escritos y en varios programas que también se están llevando a cabo, no solo en nuestros canales, sino en otros canales. lo que pasa es que ahí mi interpretación, ¿verdad? Es algo que lo vamos a interpretar de la siguiente manera. La opción preferencial por los pobres es un principio, digamos, o sea, que la teología de liberación incorpora, digamos, a la reflexión teológica, ¿verdad? Ese como principio, precisamente para la evangelización, o sea, para la concientización, para desarrollar los procesos que nos lleven precisamente a un salto de calidad en nuestro desarrollo, en nuestra conciencia. En ese sentido, pero cuando tú ya tomas conciencia, ¿verdad? O sea, cuando ya tomas conciencia de que estamos ante un sistema de dominación y que hoy decimos es un sistema de dominación múltiple, entonces ya esa opción se convierte en una obligación para el que está consciente. O sea, para todo aquel que se diga revolucionario, ya no es algo que vos votás, sino que algo que vos también estás obligado. Ya no podés pasar en la vida de manera aislada y desconectado de la realidad, sino que de alguna manera tu conciencia te lleva a que estás no solamente como opción, sino como obligación, ¿verdad? Para comprometerte por la salvación y por la liberación de la opresión que viven nuestros pueblos. Ese es, digamos, como mi reflexión a partir de la reflexión que tú, o de la pregunta que me hiciste. No sé si compartimos o... Precisamente por lo que tú estabas mencionando, que en esa tercera conferencia decías que la palabra pueblo se mencionó 368 veces. Ese fue un gran aporte. Y la palabra liberación 76 veces. Sí. Mencionabas también la parte de la evangelización, mencionabas la iglesia y pueblo, etcétera, etcétera. Y sobre todo, lo digo porque en los programas anteriores nosotros estábamos reflexionando sobre los avances, sobre los aportes, sobre esos temores, sobre la parte de la esperanza. Y también me viene a la mente que
Y como tú representas a Sabe y Paz, tú eres el presidente, mencionabas también el principio del análisis e interpretación de la realidad. Lo que quería hacer a Sabe y Paz dentro de sus estatutos, abraza todo esto, toda esta corriente teológica llamada teología de la liberación, abraza todo eso, lo que tú nos acabas de explicar, sería parte del ideario de Sabe y Paz, toda esta filosofía. No es una filosofía, una corriente teológica que tiene un fuerte componente, decías tú, un proceso consciente, o sea, un despertar de la conciencia de manera liberadora, pero vista como un proceso, no es algo automático, que precisamente pasa por esa liberación primero de nuestra conciencia, para después se convierte en una liberación colectiva. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Hacer como esa analogía entre los objetivos, principios de Sabe y Paz versus lo que en aquel entonces y que todavía hoy en día es importante, esto de la corriente teológica de la teología de la liberación. Bueno, fíjate de que la asociación, sus miembros, ¿verdad? Todos los miembros que conforman, ¿verdad? Tenemos una asamblea de 15 miembros. Por supuesto, habemos de diferentes denominaciones, o sea, tanto habemos algunos católicos, otros evangélicos, ¿verdad? Y otros podríamos decir que hasta ateos, ¿verdad? O sea, somos un grupo, ¿verdad? Que con diferentes, ¿cómo se llama? Visiones, pero que confluimos precisamente en estos principios y coincidimos en estos términos de la teología de la liberación. O sea, somos somos una asociación de inspiración cristiana y fundamentada precisamente en estos principios de liberación. Así podríamos resumir, digamos, eso. Ahora bien, precisamente en nuestros objetivos está presente, ¿verdad? Que para aportarle a este proceso de liberación, ¿verdad? Es necesario desarrollar esos procesos de concientización, esos procesos que nos permitan desarrollar nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque tenemos aquí en El Salvador, por ejemplo, no sé si es alrededor de un 60 o 80% casi de una sociedad conservadora. En ese sentido, y eso lo enfrentamos antes, se enfrentó antes, durante los años 70, 60, 80, 90 y hoy todavía peor, ¿verdad? O sea, producto de esa batalla de ideas en la cual ha contribuido mucho la postura de la Iglesia Católica en El Salvador, porque ante esta, digamos, ante esta corriente o ante esta fuerza espiritual y emancipadora de nuestro pueblo, que como digo, tenemos tantos mártires y un ¿cómo se llama? Y un pastor que se convirtió en santo, como Monseñor Romero, que es como la síntesis, podríamos decir, de la experiencia de la iglesia y del aporte de los cristianos en El Salvador. Ahí, en Monseñor Romero encontramos la síntesis, pero que tenemos también enfrentado a una sociedad conservadora y a estructuras conservadoras. En ese sentido, digamos, para nuestro pueblo, o sea, ha sido muy difícil. Ya para mí, el mismo Monseñor Romero, enfrentarse a la misma curia. O sea, como dice un poema, dice, se enfrentó, ¿verdad? Es un poema de don Pedro Casaldáliga que dice que se enfrentó a sus mismos hermanos de báculo y de mesa, ¿verdad?
¿Por qué? Porque la mayoría en el arzobispado, la mayoría del consejo diocesano y arquidiocesano del Salvador, ¿verdad? En su mayoría tienen una visión precisamente de una iglesia, ¿verdad? De cristiandad y una iglesia conservadora a la cual ellos no acogen la experiencia de este pueblo, ni tampoco el mensaje central de Monseñor Romero. En ese sentido, nosotros también como asociación también tenemos esa visión romerista, en donde, como te digo, Monseñor Romero es la síntesis, digamos, de esa iglesia martirial, de esa iglesia profética, y que en ese sentido, pues, todos aquellos procesos que surjan desde la base, desde lo pequeño, ¿verdad? Van sumando, ¿verdad? Pero que es evidente que ese proceso estamos en desventaja, porque tanto los medios de comunicación, ¿verdad? Y todo lo que es las redes sociales, todo el sistema de educación, básicamente está enfocado a robar la conciencia de la gente, y por lo tanto a hacer que la gente no piense, que la gente sea más bien tenga una mentalidad consumista y los tratan como objetos. Entonces, pasar de ese proceso de que la gente se deje de ser objeto de consumo y volverse sujetos de su liberación, es un proceso que no es fácil. Es una batalla de ideas, es una batalla espiritual permanente. Y por eso entonces es necesario, nosotros estamos bombardeados diariamente, pero necesitamos también nosotros recuperarnos. ¿Y cómo nos vamos a recuperar? Precisamente sobre la base de la reflexión, del análisis de la realidad y de los elementos fundantes de la teología de la liberación y de la experiencia de nuestros mártires, de nuestros héroes, pero también de una práctica consciente, y permanente en nuestros territorios. ¿Verdad? Y es por eso que ahora, precisamente la teología de la liberación, no es un elemento que está estancado, sino que ha avanzado. Por ejemplo, ciertamente Juan Pablo II, ¿verdad? Bueno, Juan Pablo I iba a inaugurar la Conferencia Episcopal de Puebla, luego después se muere, luego después lo retoma Juan Pablo II, y Juan Pablo II, de alguna manera, tenía ese pensamiento de esa iglesia conservadora que obstaculizó y afectó el desarrollo de la iglesia, de la teología de la liberación en América Latina. Más sin embargo, ya con con el Papa Francisco, ¿verdad? Se le ha dado de alguna manera, se le ha dado continuidad a estas ideas de la teología de la liberación, y entonces aparecen otros elementos nuevos, ¿verdad? Como la conferencia episcopal allá en Brasil, donde se ve el tema en la conferencia de Aparecida, se llama, y también el documento del Laudato Si, ¿verdad?, del Papa Francisco, que de alguna manera vienen entonces a darle continuidad, ¿verdad?, a esta visión. O sea, que cuando estamos hablando de teología de liberación, algunos pensarán que ya esto ya está fuera de foco, pero sin embargo hoy, si vos te fijas, toda la visión del cuidado del medio ambiente, la lucha por ver precisamente a nuestro planeta como la casa de todos, ¿verdad? Y esa, ¿cómo se llama?, participación alrededor de la lucha del medio ambiente, también tiene que ver precisamente con estos elementos que he mencionado, de avance en la teología de la liberación. Claro,
pero hay que decir, ¿verdad? Que los contextos también han ido cambiando, pero los elementos sustanciales, las causas fundamentales, se mantienen. Por ejemplo, cuando surgió esta teología de la liberación y se fortaleció en América Latina con Medellín y con Puebla, ¿verdad? En aquel tiempo estábamos viendo las dictaduras, por ejemplo, con Pinochet, y estábamos viviendo también, te acordás de los petrodólares, y cómo también la deuda externa se fue profundizando a partir de que había una política precisamente de endeudamiento de los pueblos. Entonces, en aquellos momentos las comunidades y los pueblos de América Latina se enfrentaron a eso. Había una política precisamente de endeudamiento de los pueblos y de generar precisamente estas dictaduras y promover estas dictaduras para sostener el status quo del poder del imperio, ¿verdad? Pues hoy no es la excepción, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? Si aquellas dictaduras de alguna manera que en aquel tiempo les sirvieron, ahora lo que les está sirviendo son precisamente las, ¿cómo se llama? Digamos, nuevas dictaduras de nuevo tipo, llamémosle. De estas dictaduras de nuevo tipo, con unas características neofascistas. Y este es precisamente en El Salvador también, aquí se está ejerciendo, digamos, ese modelo que surge como alternativa cuando el sistema o cuando la democracia burguesa están en crisis, ¿verdad? Cuando la democracia, llamémosle así, las burguesas liberales o neoliberales entran en crisis, entonces se aplican este tipo de modelos. Se ha practicado, se ha desarrollado en Argentina, en Brasil, ¿verdad? Con el bolsonarismo, ¿verdad? Lo mismo, por ejemplo, acá en El Salvador con este nuevo gobierno de Nayib Bukele, ¿verdad? Y por supuesto, eso trae nuevas también formas de dominación como el lawfare, ¿verdad? Que es, digamos, un mecanismo, ¿verdad? Para reducir, digamos, o básicamente neutralizar a los dirigentes de izquierda o progresistas que van surgiendo, ¿verdad? Neutralizarlos de manera, ya sea moral, política e incluso económicamente, ¿verdad? Neutralizarlos para que dejen de su lucha y su acompañamiento en la liberación de los pueblos. Entonces estamos realmente, bueno, un ejemplo concreto, ¿verdad? Es lo que acaba de suceder con el golpe de Estado allá en Perú, ¿verdad? Donde básicamente hicieron lo mismo, ¿verdad? Pablo Castillo, él llevando la agenda básicamente, o el programa del pueblo, ¿verdad? Ha sido básicamente neutralizado, ¿verdad? Y una excusa le pusieron como 4, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Situaciones de vacancia para que él, para sacarlo como presidente, para darle el golpe de Estado. No pudieron en 3, lo pudieron hacer en la 4. Es la misma lógica. Es la misma lógica. Por eso es que aquí, en ese sentido, lo más importante en estos procesos para América Latina es aprender de ciertas experiencias anteriores, de las experiencias emancipatorias anteriores, para recuperar y retomar nuestras luchas. Entrar a los procesos de concientización y de liberación son sustanciales, son fundamentales para, y sobre todo, digamos, recuperar también nuestros métodos, ¿verdad? Los métodos fundamentales. Y por supuesto, asumir nuevos métodos,
Por ejemplo, el tema, por ejemplo, esta experiencia que estamos haciendo y todo el trabajo que han estado haciendo ustedes como el frente, como frente intercontinental, ¿verdad? Para romper el cerco mediático, porque es evidente, si antes hablaba de los medios de comunicación como un cuarto poder, hoy se convierte en un poder primario que, que hace precisamente, que neutraliza, digamos, el desarrollo de la conciencia de los pueblos, de la gente concreta, de las comunidades, atomiza, ¿verdad?, la praxis liberadora de los pueblos. Entonces, necesitamos, ¿cómo se llama?, aprender de los métodos que nuestros pueblos han ocupado en el pasado, pero también aplicarlos hoy y renovarlos a los tiempos de hoy. Así que eso es un poco en respuesta a la pregunta que me hacías. Ok. Y como en el programa estamos transmitiendo, que se transmite todos los sábados a las 10 de la mañana, hora El Salvador, y que le hemos dado por llamar Pensamiento Crítico Emancipatorio. Luis, a quemarropa, así, a quemarropa. Preguntas a quemarropa. Y como estamos hablando de incorporar el principio del análisis e interpretación de la realidad, tanto nacional como internacional, en el caso de Soyapango, Luis, ¿eso fue un cerco militar o fue un circo militar? ¿Qué nos puede decir al respecto? Así a quemarropa. Bueno, llamemos que fue bueno, como vos lo has dicho, ha sido más que todo un circo. Yo podría decirlo también que ha sido como un distractor, ¿verdad? Un distractor. Porque hay otros elementos de la realidad, ¿verdad?, que han sido opacados con eso. Uno, por ejemplo, es el desalojo de de los habitantes de la isla Tasajera, ¿verdad? Donde el gobierno, ¿verdad?, básicamente le ha dado aval, ¿verdad?, a los dueños a los empresarios para un proyecto, ¿verdad?, ahí el Cancún, en El Salvador, ¿verdad? Y por supuesto que la gente, como siempre, para estos gobiernos liberales y neoliberales, ¿verdad?, o desarrollistas, como lo queramos decir, con sus propios modelos, ¿verdad?, pero sobre todo capitalistas, donde no les interesa la población les estorba. Y por lo tanto, entonces, hay que desalojar a esa gente porque a ellos les estorba. Esto, por supuesto, esto no tuvo una cobertura mediática. No tuvo una cobertura mediática. ¿Por qué? Porque entonces había que tener algo para ocultar. También había que ocultar, ¿verdad? Había que ocultar el tema de la reforma a la pensión, a las pensiones. ¿Por qué? Porque la reforma que está planteando después de tanta alaraca, digamos, que se había hecho, de que iba a ser una reforma que iba a beneficiar fundamentalmente a los trabajadores, donde se iba a excluir a las AFP, al sistema privado, ¿verdad? Y todo eso, básicamente ha sido un churrito, ¿verdad? Esto de las AFP, ¿verdad? Donde se siguen beneficiando, se siguen manteniendo y favoreciendo a las AFP y donde se sigue castigando a los a los trabajadores. Entonces había que también mantener, ¿verdad? Esa cortina de humo, ese distractor, ¿verdad? Para darle marketing y rédito al actuar de este gobierno y sobre todo del presidente. Había que ocultar, ¿verdad?, en ese sentido, otros temas, ¿verdad?, de la realidad que, por supuesto, Soyapango, ¿verdad?, que incluso ya habían dicho que ahí ya no habían pandilleros y que no sé qué, vuelven otra vez.
Ahora, que lo que es importante en ese sentido, una acción en contra de las pandillas, eso por supuesto que es importante, es parte de la labor que debe de hacer todo gobierno, de garantizarnos la seguridad, porque vivimos en un ambiente de inseguridad. Entonces, pero eso, pero eso ahí básicamente fue un show político, precisamente, y un distractor para ocultar las verdaderas intenciones, ¿verdad? De este gobierno en otros temas. Y ya el tiempo es corto. Estamos a pocos minutos para cerrar este espacio. Y ya pues agradecemos a todas las personas que se han sintonizado, que nos han comentado, que le han dado like. Los invitamos a que continúen en esa ruta del seguimiento de este programa y a toda la programación que tenemos como Frente Intercontinental, que este día vamos a celebrar nuestro segundo aniversario. ¿Ya? Así que están cordialmente invitados. Luis, el día de mañana, 11 de diciembre de 2022, nuestro glorioso FMLN llevará a cabo su 42 Convención Nacional Ordinaria. ¿Qué espera Luis Alberto de ese? ¿Qué resultados esperarías tú de esta convención, de esta convención número 42? ¿O cuál es el mensaje que tú le enviarías a los convencionistas? Bueno, gracias por la pregunta. Fíjate de que a veces me han preguntado un poco, ¿verdad? También un poco sobre el partido, porque es una preocupación para nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque hay una campaña mediática bastante fuerte por básicamente neutralizar, aniquilar al FMLN como fuerza política y sobre todo también a su instrumento, el FMLN como partido político. En ese sentido yo, el mensaje que daría primero, que en estos años, el FMLN como partido, como instrumento de lucha del pueblo, ha estado en disputa, ¿verdad? O sea, hay que tomar en cuenta que tanto al imperio como a las fuerzas de derecha, les interesa también a ellos tomarse al FMLN. Pero también desde los sectores de, pues llamémosle así, de izquierda, entre comillas, también hay una disputa, ¿verdad? Por mantener a un FMLN, ¿verdad? Electoralista, a un FMLN que es un instrumento para las elecciones, para ganar puestos, para ganar cargos, ¿verdad? Así como el PCN, como Gana, ¿verdad? Como la Arena, ¿verdad? Y hay deseo, digamos, de tomarse precisamente el partido para mantenerlo como un instrumento así, electoral. Y esas fuerzas, tanto del imperialismo como de la derecha oligárquica y de la nueva derecha, y también de estos grupos de izquierda, ¿verdad? Que pretenden tomarse el partido estrictamente para la lucha electoral, perdiendo así, y el objetivo principal de eso es sacudirse a las fuerzas revolucionarias que están dentro del FMLN, ¿verdad? En ese sentido, este proyecto ha estado, como vuelvo a repetir, ha estado en disputa. Mi reflexión y mi interpretación de esto es que esa batalla se está ganando. O sea, las fuerzas revolucionarias la están ganando. Se ha impedido que la oligarquía, que tenía ya metido sus tentáculos, y que estos grupos, ¿verdad?, disque de izquierda, electoralistas, han querido apropiarse del partido, han perdido.
Eso se ha expresado en las últimas, se ha expresado en las últimas convenciones, ¿verdad? Y entonces, que para muchos, incluso para grupos, algunos grupos, dicen que el FMLN no ha estado dando propuestas y hacen una serie de críticas, entre ellas de que está el FMLN en un internismo. Sin embargo, ¿verdad? Eso que dicen ellos que es internismo, para nosotros es simplemente una recuperación de los principios revolucionarios y de garantizar un proyecto revolucionario para que esté listo, para que a la hora de la disputa y a la hora de la liberación de nuestro pueblo tengamos un instrumento que nos permita realmente hacer la batalla, ¿verdad? En los ámbitos, digamos, necesarios, ¿verdad? Para avanzar en nuestro proceso de liberación. En ese sentido, esta convención precisamente va a dar continuidad y firmeza, ¿verdad? Para que nuestro proyecto revolucionario avance. Por ejemplo, en Cuba, por decir, en Cuba, allá hay una reflexión permanente y cambios permanentes en el partido cubano, el Partido Revolucionario de Cuba. O sea, eso debemos nosotros de mantenerlo porque necesitamos fortalecernos y terminaría quizás con esta pequeña reflexión que le hacían también precisamente una periodista a Fidel Castro. A Fidel Castro le decía una periodista, mire, cuando lo veía precisamente en grandes concentraciones, ¿verdad? Le decía, mire, ¿y usted por qué no usa chaleco antibalas? Le dice. Y entonces Fidel le dice, mire, es que mi chaleco no es antibalas, mi chaleco es un chaleco moral. ¿Ya? La moral de una revolución cubana, ¿verdad? La moral de esos principios humanistas, ¿verdad? Que le dan vida precisamente a ese. Entonces, digamos, esta fuerza, digamos, saco este ejemplo, ¿verdad? De una anécdota, ¿verdad? De una anécdota en este sentido de Fidel, pero con el objetivo de decir de que hoy vamos a necesitar, ¿verdad? Líderes, vamos a necesitar dirigentes en el FMLN que tengan precisamente puesto su chaleco moral. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que las nuevas formas de dominación y las nuevas formas precisamente de ataque hacia la izquierda deben de garantizarnos, ¿verdad? De sacudirnos esas, esas cosas que han dañado al partido. El oportunismo, ¿verdad? El hecho de ir a elecciones por las caritas, que por la campaña mediática, ¿verdad? Que porque el que tenga, digamos, más recursos. O sea, no. Nuestros candidatos deben de ser gente, sobre todo, con principios morales, principios revolucionarios bien fuertes, ¿verdad? Que sean capaces de detener todas las balas del enemigo. Y, okay, esas balas ahora son precisamente ese de aniquilamiento, ¿verdad? No solo político, sino moral y de ataque espiritual en contra de nuestros dirigentes. Allí es el nuevo desafío que tenemos y nuestros nuevos dirigentes deben de ponerse, como decía Fidel, ese chaleco moral. Ok. Gracias, Luis. Después de esta reflexión final que ha hecho Luis, vamos a dar por terminado este programa. Invitarlos para el próximo sábado, donde estaremos llevando un tema muy especial que se llama el verdadero significado de la Navidad desde la opción preferencial por los pobres. Así que el próximo sábado a las 10 de la mañana, en su programa Pensamiento Crítico Emancipatorio. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN
Canal oficial de la militancia en el exterior, la participación de Luis Alberto García, presidente de la Asociación Apostólica por la Vida y por la Paz, Asavipaz, y a todas las personas que nos siguieron en esta transmisión, nos enviaron sus saludos, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes enviar a toda la militancia en el exterior, invitar a toda la militancia en el exterior a unirse en este gran esfuerzo y hacer un llamado a la unidad exigiendo la libertad por los presos y las presas políticas de El Salvador. También agradecemos la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia. No más persecución política en El Salvador, libertad para todos los presos políticos, dictaduras nunca más en nuestro país, El Salvador. La lucha continúa, proletarios de todos los países unidos. Viva el FMLN, ayer, hoy y siempre. Muchísimas gracias.